queríamos presionarlo en términos así religios, sino que queríamos dar la posibilidad de que ustedes dijeran ya no vamos, nosotros nos vamos a jugar, etc. ¿Queda claro, no? ¿Alguna duda? ¿Les parece que veamos la respuesta? No, pero espera. No terminemos así todavía. Elijamos a los tres que van a ser de la comisión. Nosotros lo tenemos que hacer sí o sí igual. El Sergio nos venía ayudando. No sé, Sergio, ¿puedes seguir ayudando de la comisión? Tú has hecho comisión electoral. Sergio, hay uno. Jorge Menezes también. El Jorge igual nos ha ayudado y nos movido. Jorge, dos. Falta uno más. Ahí hay dos. Héctor. Gracias. Ahí están los tres de la comisión. Entonces, vamos a revisar la respuesta de la empresa y también íbamos a revisar un poquito, yo creo que también deberíamos revisar un poquito el proceso, para no estar tanto el proceso, no solo la procedura. Vamos a revisar la respuesta de la empresa. Si bien esto es mera formalidad, nosotros presentamos nuestro petitorio, ellos nos responden. Y donde finalmente uno empieza a ver punto por punto son en las mesas que vienen ahora a continuación, que partían desde el miércoles, viernes y así sucesivamente en las próximas semanas, hasta llegar ya cerca, ¿cierto?, de la fecha del término de nuestro convenio, cerca del 31 de marzo, donde ahí nosotros pretendíamos llamar a la gente nuevamente a una asamblea, por ejemplo, el 25-26, para mostrarle los avances, ¿cierto?, de las mesas y presentar la última propuesta de la empresa. Esto es una mera formalidad y esto es lo que recién comienza, ya, para que no se me asusten con lo que les voy a mostrar. Bueno, vamos viendo punto por punto. Bueno, con respecto a las remuneraciones, el aumento real, ¿cierto?, del 10% que nosotros estábamos pidiendo fue rechazado. Con respecto al reajuste de IPC cada 6 meses, eso fue aceptado, que es lo que más o menos, o es lo que veníamos teniendo, ¿cierto? El reajuste lo teníamos en el convenio. El reajuste de IPC, ¿cierto?, cuando supere el 3%, nosotros lo estábamos pidiendo que fuera aplicado y ellos lo aceptaron siempre y cuando sea al 6%. Y eso no pasa. Con respecto al sistema, ¿cierto?, de remuneraciones, nosotros pedimos que fuera entregada finalmente e informada la estructura de renta y eso fue rechazado. Y también en esa solicitud estábamos pidiendo que a la gente se le subiera un 15% de su renta, a los socios que tuvieron una nota sobre 5 en su evaluación de desempeño, eso también fue rechazado. Con respecto a la solicitud de revisión de renta, también fue rechazada. Con respecto a los concursos internos, también fue rechazado. Con respecto a la gratificación, eso fue aceptado y es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? El 0,75 sueldos mínimos mensuales, garantizados. Con respecto a la evaluación de desempeño, ¿cierto?, para todos los trabajadores, eso fue aceptado, se comprometen a que vamos a tener evaluación de desempeño. Con respecto al bono de cumplimiento de los objetivos, lo que hoy día nosotros discutimos si fue un 0,9, en esta oportunidad fue rechazado. Con respecto a la bonificación de alimentación, nosotros estábamos pidiendo 87.000 pesos mensuales y ellos nos aceptaron siempre y cuando sean 3.953 pesos diarios. Con respecto a la alimentación, ¿cierto?, especial, nosotros estábamos pidiendo los sábados, domingos, festivos y turnos, fue aceptada, pero con excepción de las personas que trabajan con turno. Con respecto a la asignación especial para la gente que no puede asistir o para la gente de regiones, que es lo que estábamos pidiendo, un servicio de cena, fue rechazado. Con respecto a la asignación de movilización,
nosotros estábamos pidiendo 30.000 pesos mensuales y ellos aceptaron 29.240. Y en ese mismo punto nosotros estábamos pidiendo una asignación especial de movilización, ¿cierto?, que definiera por el uso de los móviles para los trabajadores, y eso también fue rechazado. Con respecto a la asignación de TAC, disculpen, nosotros lo teníamos en 10.252 y ellos aceptaron 10.152. Con respecto a la asignación de noche de Navidad y Año Nuevo, nosotros estábamos pidiendo 142.256.000 pesos y ellos aceptaron 63.000 pesos, que es lo que tenemos hoy día en el convenio colectivo. Con respecto a la asignación de turno rotativo, nosotros estamos pidiendo de turno rotativo permanente, nosotros estamos pidiendo un 15,7 de la renta y ellos aceptaron el 10% del sueldo base, que es también lo que tenemos en nuestro convenio colectivo. Con respecto a la hora extraordinaria, nosotros estamos pidiendo que días de semana y fin de semana fueran pagadas al 100% y ellos nos aceptaron solo sábado, domingo y festivo. Con respecto a la asignación de reemplazo, nosotros estamos pidiendo el 15% de la renta mensual para las personas que cierto hagan reemplazo de jefatura o par, la empresa lo rechazó. Con respecto al feriado anual, que esto tiene que ver con las vacaciones, ¿cierto? Nosotros estamos pidiendo 142.361 o un préstamo de un 60% de la renta a elección del socio, ¿cierto? El bono o el préstamo, eso también fue rechazado. Y con respecto a los descuentos que se provocan en la alimentación cuando las personas están de vacaciones, mantienen lo que hoy día tenemos en el convenio colectivo, ¿cierto? Los que tengan 10 días no se les descuenta, los que tengan menos de 10 días de solicitud se lo descuentan cada 2 o 3 pagos, no recuerdo bien, 3 o 4 pagos. Pero mantienen lo que tenemos en el convenio. Con respecto al permiso por fallecimiento, ¿cierto? Nosotros estamos pidiendo 5 días para hábiles para cónyuge, hijo y un préstamo, y 3 días hábiles para padre, hermano, abuelo o suegro, y ellos aceptaron 2 días hábiles cónyuge e hijo y solo permiso, sin préstamo. Permiso por nacimiento, nosotros estamos pidiendo 5 días hábiles y ellos aceptaron 2 días hábiles. Con respecto a los permisos a los dirigentes sindicales, nosotros ese punto fue aceptado y corre, ¿cierto? Los días de permiso que nos den los paga antes. Y eso. Y ahí no solo a los dirigentes, sino que también a las personas que estudian el pregrado también pueden hacer uso de los permisos sindicales. Con respecto a los días interferiados, nosotros estábamos solicitando uno por semestre y fue aceptado, pero devolviendo la hora utilizada. Quien quiera fuera los socios que están con turno y atención directa al cliente. O sea, todos nosotros. Con respecto al día administrativo, nosotros estamos pidiendo un día por semestre, rechazado. Con respecto al vestuario, nosotros habíamos aumentado un par de prendas, ¿cierto? Para los hombres 5 pantalones, 5 camisas, para las mujeres igual habíamos aumentado un poco el número y se mantuvo, o ellos mantuvieron lo que está en el convenio colectivo. Fue rechazado y se mantiene lo que está en el convenio colectivo. Fue rechazado el aumento de las prendas. Con respecto al permiso por enfermedades graves, nosotros estamos pidiendo 10 días al año, 105 días hábiles y un bono de 110.000 pesos, fue rechazado. Con respecto a permiso por matrimonio, ¿cierto? Ahí estamos pidiendo los 5 días, disculpen, y el bono, y fue rechazado. Con respecto al día de cumpleaños del trabajador, nosotros estamos pidiendo que se podían retirar a las 13 horas, también fue rechazado. Con respecto a la... No, fue rechazado.
No, pero que eso no está, eso es un acuerdo de palabra. Si nosotros lográramos esto de dejarlo estipulado en el contrato colectivo, ahí rige. De lo contrario queda a voluntad de la empresa. Si la empresa dice, ok, te puedes retirar, bien. Y si a otros les dicen, no, no te puedes retirar, es parástico, porque ¿en dónde dice eso? Con respecto a la sala cuna, ¿cierto? Nosotros estamos, si bien esto es legal, y nosotros le propusimos a la empresa si iba a decir a la empresa que tenía el convenio, o iban a dar una bonificación, y eso fue aceptado, eso va a quedar en 161.000 pesos para las personas que estén en esa condición, más los 2 pasajes de metro. ¿Solo mujeres? Solo mujeres. Con respecto al jardín infantil, nosotros estábamos pidiendo 178.000 pesos para hijos entre 2 y 5 años, fue rechazado. Con respecto a los viáticos, ¿cierto? Las condiciones de valores para la gente que trabaja, ¿cierto? En regiones o en el extranjero, lo que presentamos fue aceptado, que es lo mismo que teníamos en el convenio colectivo. Con respecto al plan de salud de vida y dental, se mantiene lo que está en el convenio, lo que está en el convenio es lo que más o menos es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Con respecto al plan de salud y al plan dental. Con respecto al Fondo Solidario de Salud, nosotros estábamos pidiendo 1,4 UF mensuales por socio, fue rechazado. Con respecto al seguro de vida, nosotros estábamos pidiendo 3.000 UF en caso de muerte o invalidez, fue rechazado. Con respecto al subsidio de enfermedad, nosotros tenemos el pago de las 3 primeras licencias, ¿cierto?, al año, y eso se mantiene y fue aceptado. Con respecto a las licencias médicas y maternales, ¿cierto? Nosotros estábamos pidiendo o pedimos en el petitorio que se pague la diferencia entre el subsidio y la renta, fue rechazada. En ese mismo punto también estábamos solicitando que el no descuento de la bonificación de alimentación, ¿cierto?, en las licencias médicas, fue rechazada. Y también pedíamos que cierto que se descontara al trabajador en 3 cuotas, ¿cierto? La licencia médica también fue rechazada. Se mantiene con respecto a la licencia médica, solo lo que tenemos hoy día, los 3 primeros días del año. Y lo que pedimos adicional fue todo rechazado. Con respecto al servicio de comunicaciones, ¿cierto?, es lo que presentamos y eso se mantiene tal y como está en el convenio. Con respecto a la asignación de escolaridad, nosotros estábamos pidiendo 26.000 pesos por hijo estudiante, también fue rechazado. Y en este mismo punto nosotros estábamos pidiendo la caja de útiles escolares, también fue rechazado, para hijos entre 2 y 18 años, también fue rechazado. Con respecto a la tarjeta vendomática, también fue rechazado. Y en este mismo punto estamos pidiendo, ¿cierto?, una bonificación equivalente para las personas que no tuvieron máquinas en sus lugares de trabajo, eso también fue rechazado. Con respecto al aguinaldo de fiestas patrias y Navidad, lo voy a sacar un poco porque no se ve muy bien. Nosotros estamos pidiendo 143.000 pesos y ellos aceptaron lo que hoy tenemos con respecto al aguinaldo, que son 132.000 pesos. Con respecto a los regalos, nosotros pedimos regalos de Navidad para el trabajador, regalo de Navidad para los hijos menores a 13 años, regalo de nacimiento y regalo del Día del Niño, fue todo eso aceptado, que es lo que hoy tenemos en el convenio colectivo. Bueno, estos eran los puntos, algunos de los puntos que andaban en discusión, pero ya lo está, desde antes de sentarse a la mesa ya lo están aceptando. No, debemos negociar, tenemos un poquito, pero en el caso de la caja de la junta escolar, tenemos entendido que han distribuido por la caja de compensación, y la compensación se la entrega antes para que lo distribuyan. Hagamos un paréntesis aquí, hagamos un paréntesis un poquito, hablemos un poquito sobre la caja. Efectivamente, nosotros cuando empezaron a llegar a los diferentes lugares, ¿cierto?, las cajas, nosotros preguntamos por qué no venía para la caja para la gente de este servicio y aún no tenemos una respuesta completa de la empresa por ese punto, sabiendo nosotros, porque nosotros también lo sabemos, de que ese beneficio lo entrega
la caja de compensación Los Andes. Los Andes lo hace llegar a Entel y Entel lo hace llegar a los funcionarios. Pero la caja Los Andes lo entrega solo a las cargas legales, y lo que hacía Entel normalmente era entregarse para todos los hijos. Un trabajador podía tener 4 hijos, ¿cierto? Y eran 2 legales y los otros 2 venían, ¿cierto? Venían ahí en la unión o en el matrimonio, y Entel lo que hacía era también entregarle a esos niños. Entonces, en este punto aún no tenemos una respuesta formal de la empresa. Yo les quiero comentar que en la mañana, a modo de consulta, llamé a la caja Los Andes para ver si yo, como trabajador de Entel, ¿cierto?, y afiliado a la caja, porque justamente si todos trabajamos en Entel, somos funcionarios de Entel, y Entel tiene convenio con la caja Los Andes, estamos todos en la caja Los Andes. Pero nosotros también tenemos la credencial de la caja Los Andes. Perdón, para allá voy. Llamé a la caja de Los Andes y pregunté si yo era beneficiario, y me dijeron que sí. Mi caja la tiene Los Andes y me la va a hacer llegar. Yo hice esa gestión, llamé para ver si era posible y me lo van a hacer llegar a mi dirección. Así lo están haciendo ahora. Esa es una forma que nosotros podemos, que ustedes también lo pueden hacer, llamar y coordinar que les llegue la caja a su lugar de trabajo o a su domicilio, o en lo otro esperar la respuesta también formal desde la empresa, que aún no la tenemos. Tenemos la respuesta de la gente que la dimos a conocer. Quizá eso sería aclarando que solamente para la gente que tiene como carga familiar a sus hijos. Sí, pues lo acabo de decir. La caja reconoce solo las cargas legales. Entel reconocía, ¿cierto?, a los otros hijos del funcionario, pero la caja reconoce solo los legales. Entonces, no tenemos una respuesta formal de la empresa aún. Sin embargo, sí nos entregó la respuesta de la fiesta, que nosotros inmediatamente la publicamos y la hicimos extensiva para que se puedan, ¿cierto?, inscribir las personas que querían ir a la fiesta. Eso con respecto a la caja. Disculpa, una consulta. Si este beneficio se venía entregando, no sé si es un beneficio, ¿no? Se entregó, el año pasado fue así. Y si es algo que la caja tiene, son cosas que, o sea, que no por ley, pero tenemos derecho a esa caja. ¿Por qué se está incluyendo en un petitorio? ¿Por qué hay que regularizarlo en un petitorio? Si la caja existe, esto es así y va a llegar. O sea, ¿por qué hay que agregarlo en un petitorio? Bueno, nosotros lo agregamos o lo pretendemos agregar en el contrato colectivo para que la empresa se haga responsable de entregarle la fecha que corresponde, porque si no, cada uno tendría que hacer la gestión como yo lo hice, de llamar a la caja y gestionar. Por ahí leí también el tema de ¿cierto?, el envío de los materiales a su lugar de trabajo o a su domicilio, que así lo está haciendo la caja. A lo mejor otra gente que podría hacer el sindicato, quizás, no sé. Se podría hacer siempre y cuando la gente participe y alguien lo pueda tomar y la otra consulta ahí, si se podría hacer. Había un tema ahí que decía los días por nacimiento. Se están pidiendo 5. La empresa aceptó 2. Sí. ¿Cuántos días por ley le corresponde a un funcionario? Y por ley son 5. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se está agregando un petitorio algo que nos corresponde por ley? Déjeme responder. 5 días, aparte los 5 días. Ya. Lo legal son 5 días. Lo legal son 5 días, pero nosotros estamos pidiendo, ¿cierto? Estamos pidiendo 5 más. Y la empresa aceptó 2. En total, para las personas que tengan hijos, ¿cierto?, serían 7. Hasta el momento. Es un punto que nuevamente tendremos que ver durante la negociación. En la empresa. Pero cuando nació mi hijo nació en diciembre del año pasado, yo me tomé los 5 días de la empresa y aparte 2 más que me los dijo el Marcelo Cerda, que eran del sindicato. ¿Sí? O sea que la empresa dejó igual. No, pero es que hoy día por convenio eso está. Ojo. Ah, ya te está obligación. No, hoy día está. Por eso, porque estamos, por convenio hoy día estamos. Es que nosotros estábamos pidiendo 5. Ahí está esperando. Sí, nosotros estábamos, los 5 legales más 5 más serían 10. Eso estábamos pidiendo. Y ellos nos aceptaron 2. Eso. Se mantuvo, en resumen, sí, se mantuvo. Respecto al bono de producción, la fórmula que se propuso está rechazada. Exacto. Está el bono rechazado completamente, en base a ninguna forma. En base a ninguna forma, está rechazado. No hay bono. Hasta el momento no, pero como les digo, entre una respuesta formal que la empresa ejerce y donde empieza realmente la negociación, en la próxima semana, donde nosotros vamos a empezar los miércoles, viernes y así sucesivamente, juntándonos con la empresa y viendo punto por punto. O sea, esto es la respuesta y no es necesariamente la última respuesta. De eso quiero dejarlo bien claro. ¿La negociación que ustedes tienen ahora con la empresa? Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la
no debería superar más allá del 31 de marzo. Claro, no debería superar más allá del 31 de marzo y debemos actuar rápido con el tema que le acabamos de plantear. Pero terminamos de revisar el petitorio, porque en eso estábamos. Ya terminamos de revisar el petitorio y ahí seguimos con las consultas y viendo otros temas. Con respecto a la fiesta, ¿cierto? A las fiestas, con respecto a la fiesta institucional anual, bueno, ustedes ya lo saben, si bien fue aceptada, pero fue aceptada siempre y cuando hicieran una fiesta solo para el tercer servicio. Dado a la gestión que ahora hizo el sindicato, logramos incluir hacer el servicio para esta última fiesta, pero en adelante y la postura de la empresa es hacer una fiesta solo para este servicio terciariales y que no aceptamos la fiesta que normalmente hace. Esa es la voluntad de la empresa. Y con respecto a las fiestas patrias, que también normalmente íbamos a la de 18 allá en el Club de Campo, también fue rechazada. Con respecto al un día sindical que nosotros estábamos pidiendo para poder realizar actividades, ¿cierto? Alguna actividad sindical fue rechazada. Con respecto al Club de Campo, a la incorporación voluntaria de los socios, eso fue aceptado ya que es voluntario. Con respecto a la conducción de vehículos, la empresa, bueno, nosotros estamos pidiendo que la empresa se hiciera cargo, ¿cierto?, de los daños en caso de accidente. Y ellos nos respondieron que en abril establecerá el procedimiento, ¿cierto? Ellos en abril van a informar el procedimiento que en resumen fue rechazado. Con respecto en este punto también nosotros habíamos hablado sobre la protección personal o la indemnización sobre robo de adulto ¿cierto?, en las camionetas, fue rechazado. Con respecto a los permisos de descanso efectivo, nosotros estamos pidiendo 9 horas y ellos aceptaron que fuera una jornada. ¿A qué se refiere eso? Las personas que descanso efectivo, personas que trabajan en turno. Para las personas que trabajan en turno rotativo. Yo te pido un turno y tengo que hacer 9 horas por una jornada. Eso. Horas de una jornada. Eso señala eso, es que los turnos para personas que trabajan en turno rotativo y que deben tener, ¿cierto?, de descanso a lo menos una jornada, o sea que si terminó el turno no sé, a las 3 no lo van a llamar entre horas más. A eso se refiere, de que van a tener un descanso de una jornada. Con respecto a las becas de escolaridad, nosotros estamos pidiendo 1.600 UF anuales y eso fue rechazado. Con respecto a la capacitación interna, nosotros estamos proponiendo, ¿cierto? Propusimos el sistema de capacitación con propuestas del sindicato y la empresa respondió que la empresa se hará cargo a su modo, ¿cierto? A su forma, ellos van a ver cuál va a ser el plan de capacitación. Con respecto a los aportes para el trabajador en materia de estudio, nosotros estábamos pidiendo 260 UF para destinar para destinar 20 UF anuales para apoyar los estudios de las personas que trabajan en institutos, ¿cierto?, que estudian en institutos y que estudian en ingeniería, ¿cierto?, en la universidad. Eso fue rechazado. Las becas de estudio en definitiva. Y a la vez estamos pidiendo un préstamo, ¿cierto?, para las personas que tuvieran estudios superiores de 2 grados y también fue rechazado. Con respecto a la asesoría asistencial, nosotros estábamos pidiendo que existiera un asistente social, tanto para el socio y para la familia, ¿cierto?, y la empresa lo rechazó. Con respecto a la antigüedad laboral, ¿cierto?, los premios por antigüedad laboral, la tabla que nosotros presentamos fue rechazada.
Con respecto a los 10 líderes para las personas en comisión de servicio, a lo que nosotros presentamos, también fue rechazado. Con respecto al fondo para actividades sindicales, nosotros estamos pidiendo 650 UF anuales, también fue rechazado. Con respecto al bono de término de negociación, a lo que nosotros presentamos, también fue rechazado. No había monto. Nosotros dejamos pero si ustedes vieron el territorio, dejamos escrito que nosotros queríamos tener un diálogo con respecto al bono de término de negociación, y eso lo rechazaron. Ni siquiera el diálogo están dispuestos en estos momentos. Con respecto a la vigencia del contrato colectivo, si bien hoy día son 2 años, ellos propusieron que fuera a 3 años. Y esto, en resumen, aprobaran o se mantiene tal cual el convenio colectivo. Eso fue en resumen. Todo lo que tenemos hoy día en el convenio colectivo es lo que aprobaron, y todo lo que pedimos adicional fue todo rechazado. En estos momentos, insisto que esto es la respuesta formal de la empresa, que nosotros desde este punto deberíamos, o el siguiente paso era sentarnos con la empresa ya a negociar punto por punto. Y ahí es donde finalmente uno define en cuánto va a quedar. Y cuando uno tiene varias mesas, ¿cierto?, y ha avanzado, ¿cierto?, en la negociación, es donde uno llama nuevamente a asamblea y presenta los avances de la negociación. Pero esta es una respuesta formal que típicamente la empresa entrega. ¿Tú tienes alguna información de los otros sindicatos cómo han hecho la negociación de este año? Sí, hace otro día, de hecho, he participado con ellos, he tenido varias reuniones. Como para poder recuperar los beneficios. No pueden entregar internet. El préstamo blando no se menciona ahí. En las antiguas reuniones se habla de préstamo blando, que no se También fue metido en el territorio, pero fue rechazado. pero no se ve en el territorio el préstamo blando. El documento que presentaste. Si lo lees. Entonces veo que debe como que pensar. Ángel, el tema de que el monto, el bono de término perfecto, lo que genera todo es que a lo mejor no hay nada claro, y cuando seguimos así, vamos a llegar al último día y el monto que nos pongan vamos a tener que aceptar, porque no vamos a tener más que yo encuentro que eso no debería ser corresponde. Todos los sindicatos cuando fueron a hacer la negociación, semanas antes de presentarlo, le dijeron todo el documento para que lo puedan aprobar. Miren, nosotros teníamos para la presentación de hoy mostrar algún ejemplo de algunos montos, porque hemos recogido, ¿cierto?, si bien algunos correos han sido bien ácidos, pero hemos recogido la crítica y nosotros hoy día preparamos para poder mostrar más o menos lo que hemos estado nosotros trabajando, lo que nosotros tenemos más o menos pensado, y lo vamos a presentar. ¿Te parece? Sí, pues ya ahora lo vamos a revisar. Y ahora lo vamos a revisar. Y Nicolás, que ha sido nuestra persona encargada de la finanza y que de los números, va a explicar en más detalle. Ya, primero presento, yo soy parte del equipo de asesores, soy el que ve el tema económico finalmente, el que realiza el estudio de costos. Primero, para que contextualizar, voy a presentar un resumen del estudio de costo. Para que entiendan, el estudio de costo es una herramienta que nos permite cuantificar cuánto es la propuesta del sindicato. Entonces, si nosotros presentamos algo muy grande o muy corto, eso nos permite saber, entonces por lo tanto podemos calibrar cuán grandes son las peticiones. Y también, obviamente, esta es una herramienta que se vuelve fundamental al momento de definir las prioridades del petitorio. O sea, cuando nosotros nos sentemos a negociar con la empresa, tenemos que definir cuáles son los puntos más importantes. ¿Qué es lo que más quiere la asamblea en este punto? Si quiere un bono término grande, si quiere que finalmente vayamos a los beneficios permanentes, ahí tenemos que definir. Entonces, pero esto nos permite calibrar finalmente cuánto podemos empujar, y también tenemos que contrastar finalmente cuánto la empresa está dispuesta a dar. Entonces, nosotros, para saber si